Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón. Mis ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor. Este lugar llene tu esplendor, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria. Presencia vertirá sobre mí, por tu gracia me acerco a ti. Tus nubes hoy, inyéctame en tu amor y haré llover de ti cada nación. Oh, trae tu fuego aquí, Señor. Ven con tu fuego y consúmenos, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria. Trae tu fuego aquí, Señor. Ven con tu fuego y consúmenos, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria.
Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón en esta semana. A lo largo de esta semana estaba pensando en lo importante que es en la vida cuando nosotros queremos alcanzar algo, nos proponemos algo, tenemos una meta, un plan, ya sea personal o familiar, como iglesia, como familia. Ciertamente que desde que tenemos al Espíritu Santo, el Señor provoca en nosotros que apuntemos a otras cosas para el futuro, que visionemos, que pensemos en el mañana. Pero qué importante que es para nosotros poder lograr cada cosa que nos proponemos en la vida, por supuesto, siempre que estén en la voluntad de Dios, siempre que sean para darle gloria a Dios. Qué importante que es, más importante que nuestros dones, más importante que nuestros talentos, más importante que las virtudes que nosotros creamos que tenemos, más importante que la inteligencia que nosotros pensamos que tenemos o no tenemos, más importante que todo esto. En esta semana el Señor me llevaba a pensar que para lograr algo que nos hayamos propuesto en nuestro corazón, debemos ser insistentes y debemos ser perseverantes. Y el Señor en su palabra nos muestra, no en una vez, no en una sola oportunidad, sino en muchos lugares de la Biblia, nosotros encontramos con que Él se detuvo ante la gente que era insistente y perseverante. Jesús en su ministerio terrenal muchas veces le respondió a alguien con un milagro porque esa persona era justamente insistente o perseverante. Y en el Antiguo Testamento nosotros también vemos que mucha gente que fue insistente, que fue perseverante en algo, alcanzó cosas que otros no pudieron alcanzar. Pero la insistencia, la perseverancia, hermanos, no es algo que esté de moda, porque nosotros vivimos en el tiempo de lo rápido, en el tiempo de la inmediatez, en el tiempo donde nosotros queremos ir a un lugar y ser los primeros que nos atienden, si no nos vamos, si vemos una fila muy larga, ¿verdad? Porque vivimos en el tiempo de la inmediatez. Entramos a hacer algo a internet y si internet anda lento, se nos cuelga ahí el navegador, ya nos enojamos, dejamos todo este internet que nos sirve, que no anda, que no va ni para atrás ni para adelante, porque nos gusta, es el tiempo de la inmediatez, todo rápido. Ustedes imagínense que nosotros estamos viviendo en tiempos donde la tecnología ha aumentado de una forma impensada. Cuando nosotros éramos chicos, y digo nosotros, los que ya tenemos varios añitos, veíamos en los dibujitos, esos dibujitos animados que mostraban que alguien podía hablar con otro y al mismo tiempo mirarlo en la pantalla. ¿Cuántos veían esos dibujitos? Y nos parecía que eso era algo que nunca iba a ocurrir. ¿Cómo vamos a poder hablar con otros y al mismo tiempo verlo, ver su cara en la pantalla, escuchar su voz y que él me vea, no importa si está en otra provincia de Argentina o no importa si está en otro lado del mundo, si está en Inglaterra, si está en Estados Unidos? ¿Cuándo se nos iba a imaginar que a tal velocidad iba a aumentar la tecnología como lo ha hecho? Entonces eso ha producido cambios en nosotros. Estamos en el tiempo de la inmediatez, estamos en el tiempo donde nos gustan las cosas rápidas, como siempre dice nuestro amado pastor, el delivering, el microondas, y ya no queremos que las cosas demoren mucho. Sin embargo, en el caminar en el Señor, en nuestra madurez cristiana, sigue siendo importantísimo, aunque vivamos en la era de la inmediatez, sigue siendo importantísimo, hermanos, que usted y yo y todos aquellos que quieren crecer en su vida espiritual, quieren conocer cada día más a Dios, aferrarse cada día más a la fe, sigue siendo importantísimo que seamos personas insistentes y perseverantes.
Y hoy yo solamente le voy a hablar de 3 ejemplos, pero encontré muchos en la Biblia donde el Señor nos enseña la importancia de esta virtud. En el primer pasaje que hoy voy a compartir, se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él, el juez injusto, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y en este pasaje yo encontré que el Señor espera de nosotros, su pueblo, sus hijos, que seamos personas insistentes en la oración. Esta parábola es hermosa porque nos muestra a una viuda que está delante de un juez, como lo leímos recién, que es injusto, que no tiene consideración del ser humano, no tiene respeto por Dios. Es un juez totalmente tirano, es un juez totalmente implacable, sin compasión. Sin embargo, el Señor nos muestra que esta viuda fue tan insistente, fue tan, voy a buscar una descripción o para que usted entienda mejor, insistente, se dice de quien insiste, repite, se empeña, importuna y porfía. El Señor usó esta parábola para decirles y para decirnos a nosotros hoy a través de los tiempos: no dejes de insistir en tus oraciones, no dejes de insistir en tus peticiones, porque esta viuda fue con su problema, con la injusticia que estaba viviendo, fue a clamarle nada más que a un juez injusto, perverso, que no tenía temor de Dios y tampoco tenía consideración por el hombre. Sin embargo, ella se puso porfiada, se puso insistente, se puso terca, de tal modo que el juez no tuvo otro remedio que decir: le voy a hacer caso a esta mujer, le voy a dar lo que me está pidiendo porque está agotando mi paciencia. Y ahí viene la enseñanza. Jesús dice: escuchen lo que dijo el juez injusto. Dijo: me está cansando, porque importuna, porque porfía, porque no se da por vencida, porque insiste en su oración, en su petición, insiste de tal modo que no quiero que me agote la paciencia. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿ustedes creen que si le piden algo a Dios el Padre, que es bueno, que es bondadoso, que es misericordioso, que tiene amor por nosotros, por la humanidad y mucho más por su pueblo? ¿Ustedes creen que si insisten, que si golpean, que si porfían con sus oraciones, el Padre bueno del cielo no les dará pronto todo lo que ustedes le están pidiendo? ¿Cuántos reciben esta palabra en esta tarde? ¿Cuántos van a ser de los que insisten, de los que porfían, de los que importunan al cielo y le dicen: Señor, esta es mi petición, esta es mi petición? Y pasa la semana y no llega esa petición, y pasa el mes y no llega esa petición, y aún pueden llegar a pasar los años,
pero usted y yo no debemos dejar de insistir, porque Dios quiere un pueblo que sea insistente, un pueblo que sea perseverante, un pueblo que no se doblegue ante la adversidad, que no se doblegue cuando la respuesta no viene ya, cuando yo la quiero, que no se doblegue cuando la solución para su problema no venga de una manera inmediata, sino que persevere, que insista en la oración. Vamos a ser porfiados, vamos a golpear, a insistir, a importunar al cielo. Y Dios, que es bueno, misericordioso, Padre de gloria, Él va a responder desde los cielos. Él va a contestar nuestras oraciones, porque Él es fiel y Él es justo. Dele un buen aplauso al Señor. Tenemos que tomar ejemplo de esta viuda, insistir. Sin duda que es una característica que debemos procurar tener en todo lo que nosotros emprendamos en la vida. Ser perseverantes, el diccionario lo define como aquel que muestra constancia, firmeza en la manera de ser y en la manera de obrar. No solamente debemos ser insistentes al cielo con nuestras oraciones, sino también debemos ser perseverantes, que no cambiamos con facilidad todo lo que un día decimos de Dios. Que si un día decimos que amamos a Dios, que queremos vivir en su voluntad, que queremos servirle, y pasan cosas en nuestra vida, muchas veces cosas que no entendemos o cosas que no son las que nosotros esperábamos que nos toquen vivir. Aún así, hermanos, debemos ser perseverantes en nuestra manera de ser y en nuestra manera de actuar para con Dios y para con los demás. Cuando estaba en esta semana preparando esta palabra, también encontré que no solamente debemos ser insistentes en nuestras oraciones, sino que también tenemos que ser perseverantes en la guerra espiritual. Y quiero que leamos en Efesios capítulo 6, versículo 10. En el libro de Efesios nosotros encontramos una carta que podríamos decir está dividida en dos. Una parte, la primera parte de la carta a los Efesios habla acerca de la importancia de vivir bajo autoridad, de la sumisión, no solamente en el ámbito de la iglesia, sino también en el ámbito familiar. Habla del matrimonio, del orden. Y no es casualidad que después de esa primer parte comienza a hablar de lo que es la guerra espiritual, la batalla espiritual que enfrentamos todos los cristianos. ¿Y por qué les digo que no es casualidad? Porque yo no puedo ir a la guerra espiritual, no puedo ir a la batalla espiritual si en primer lugar no estoy bajo autoridad. Porque estar bajo autoridad nos protege ante las acechanzas del enemigo. Entonces en el libro de Efesios usted encuentra eso, mensajes acerca de la sumisión, estar bajo autoridad. Y luego en el capítulo que vamos a leer, Efesios 6, del 10 al 18, cuando se hace aparentemente como el cambio de tema, comienza a hablar de la batalla espiritual. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este pasaje nosotros encontramos que no va a llegar un momento en nuestra vida donde nosotros podamos decir, bueno, ya el enemigo no va a intentar ningún plan contra mí porque yo ya soy un cristiano súper maduro. Yo ya pasé los 10 años de cristiano, los 15 años, los 20 años. Y ahora ya no tengo que ser tan perseverante en la guerra espiritual. En este pasaje nosotros entendemos que se nos exhorta a perseverar, a estar atentos, porque el enemigo jamás, hermanos, dejará de tramar malignidades en contra de nosotros. Y en este pasaje se nos exhorta a estar firmes y constantes en la batalla espiritual. Y la batalla espiritual, si bien una parte de la batalla espiritual es cumplir con el mandato que nos dio Jesús de ir y echar fuera demonios y sanar a los enfermos, y que tiene que ver con cumplir nuestra comisión, llevar el poder de Dios donde hay oscuridad y llevar libertad donde hay cadenas y donde hay opresión. Pero eso es solamente una parte de la batalla espiritual. Hay otra parte que es la parte que nosotros batallamos interiormente, día a día, semana a semana y mes a mes. Es la parte donde el enemigo intenta con sus estrategias, con sus malignidades, con sus acechanzas, desviarnos de la fe, hacer que dejemos de ser perseverantes en la oración, hacer que dejemos de orar por nuestra familia, por nuestro matrimonio. Es la parte donde el enemigo intenta que nosotros nos relajemos y digamos, bueno, vos ya estás en la iglesia, ya no tenés que estar tan atento, ya no tenés que estar tan vigilante, ya no tenés que orar tanto por tu esposa, ya no tenés que orar tanto por tu esposo, porque ustedes ya están en una célula, ahora ya son líderes. Eso no es así, hermanos. La Biblia nos exhorta a estar siempre atentos, siempre vigilantes, siempre sabiendo que el enemigo no se duerme. El enemigo no nos saca en ningún momento de su lista de buscados. Día a día, semana a semana, mes a mes, nosotros tenemos que estar atentos. ¿Y dónde es la batalla espiritual más cruel que tenemos que enfrentar? En nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Ahí es donde el enemigo tira sus dardos. Por eso la palabra dice que estemos atentos, levantando el escudo de la fe para poder detener los dardos del maligno, porque muchas veces esos dardos del maligno vienen a través de palabras que otros nos dicen, como por ejemplo, ¿para qué seguís confiando tanto en Dios? No tiene sentido lo que haces, servir, esforzarte, seguir orando. Ya no tiene sentido porque no ves resultados. Eso no es solamente una palabra, una oración, una frase. Eso es un dardo del enemigo. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantar el escudo de la fe. Pero no solamente vienen de afuera, también pueden brotar de nuestro propio interior en forma de pensamientos. Cuando el enemigo nos pone pensamientos, Dios no escucha tus oraciones. Eso es un dardo del enemigo y nadie lo ve, pero está sucediendo en nuestro interior. Cuando el enemigo te susurra y te dice, otras familias se salvan, la tuya no se salva después de tantos años que servís a Dios. Cuando viene el enemigo y te dice, otros matrimonios se restauran, el tuyo va de mal en peor. Esos no son sus pensamientos, hermanos. Esos son dardos del enemigo. Son las flechas de Satanás que van lanzadas directamente hacia tu mente y hacia tu corazón para que abandones tu fe en Dios. Cuando las cosas económicamente no te suceden, no te salen como pensaste, vienen los dardos del maligno. Viste que no tiene sentido dar para la obra de Dios, ofrendar. ¿Dónde está tu recompensa?
y nosotros pensamos que son nuestros propios pensamientos, pero no, son dardos del maligno. Y ahí es donde debemos levantar el escudo de la fe y estar atentos, perseverantes en la batalla espiritual, diciendo: Padre mío, auxíliame en este momento, porque estoy recibiendo dardos del maligno, pero yo levanto el escudo de la fe y creo con todo mi corazón que así como has sido justo con mis hermanos, así como has bendecido a otros con las peticiones de su corazón, así como has abierto puertas para otros, así también lo vas a hacer conmigo, porque tú eres fiel y eres justo y eres verdadero, y será cuestión de tiempo solamente que yo vea la restauración de mi vida, de mi familia. Será cuestión de tiempo que yo vea las puertas abiertas. Será cuestión de tiempo que yo salga de este desierto espiritual, porque tú nunca me dejaste y jamás me dejarás. Aleluya, que alguien le dé un buen aplauso al Señor. Estemos atentos a esos dardos del maligno, porque Él nunca descansa. Las fuerzas del mal son invisibles, no podemos verlas, pero son reales. No son de carne y hueso, pero pueden usar a gente de carne y hueso. Los dardos del maligno no son personas, pero bien el enemigo puede usar a personas para lanzarnos sus dardos y sembrar incredulidad en nuestro corazón. Seamos perseverantes en la batalla espiritual cada día de nuestra vida. Señor, nos encomendamos en tus manos. Encomendamos nuestros pensamientos, nuestras emociones delante de ti. Nos aferramos a tu palabra. Leamos la palabra cuando recién nos levantamos. Levantémonos y vivamos nuestro día con una semilla del cielo en nuestro corazón, porque esa palabra bendita, hermanos, que nosotros oímos, esa palabra tiene el poder de transformar nuestra vida y nuestras circunstancias. No se vaya al trabajo solamente después de haber visto 10 memes. Aunque no tiene nada de malo, reírse con los memes no tiene nada de malo. Pero váyase al trabajo después de haber sembrado una semilla de la palabra en su corazón. Entonces ahí estaremos siendo perseverantes y vamos a estar, dice en el libro de Efesios, para que cuando venga el día malo, cuando pase el día malo, cuando termine el día malo, estéis firmes. Perseverante quiere decir eso, firmeza. Que pase el día malo, que pase la tormenta, que pase el desierto y aún nosotros estemos firmes, plantados en la roca que es Cristo Jesús. Pero no podemos dejar de ser perseverantes en la batalla espiritual. Perseverantes. Está orando por su familia, por su matrimonio, los que son casados. Ora por su cónyuge. ¿O solamente se queja de su cónyuge? ¿Solamente se fija que no deja la media donde usted quiere que la deje? Ore perseverantemente. Señor, bendigo a mi esposo, a mi esposa. Te pido que lo ayudes, que le des fuerzas, que lo renueves. Eso es estar perseverando en la batalla espiritual. Señor, oro por mis hijos, para que tú te reveles a su vida. Oro por mi trabajo, por el lugar donde me has abierto una puerta. Oro y bendigo. Y de esa manera estaremos cumpliendo con esta palabra de ser perseverantes en la batalla espiritual. Día a día, semana a semana, mes a mes. Un filósofo llamado Ovidio, él dijo: el goteo del agua hace un hueco en el agua, no por la fuerza, sino por la persistencia. Y cuando yo leí esta frase, que me pareció muy linda, me imaginé a todos nosotros los cristianos que vivimos para Dios. Quizás alguien que nos mira de afuera debe pensar: pero qué fuerte esta gente, cómo soporta. Ni sabe lo que cada uno de nosotros vivimos, ¿verdad? Pero es como que nuestras decisiones diarias de servirle al Señor y de seguir adelante, nuestras decisiones diarias de llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de ir a la oración,
de llenar nuestra boca de alabanza. Son como gotas de agua que hacen un hueco en el agua, pero no porque seamos tan fuertes, sino por la perseverancia. Así es como se construye, hermanos, nuestra vida espiritual. Día a día, mes a mes, año a año, alimentando esta fe viva que Dios ha puesto en nuestros corazones, que es un regalo de Dios, pero es nuestro trabajo alimentarla cada día. Encontré la palabra del Señor que también se nos llama a ser perseverantes en hacer el bien. En Romanos capítulo 2, versículos 5 al 7, está hablando la palabra, en este pasaje específicamente, el apóstol está hablando de personas que no quieren arrepentirse, que endurecen su corazón para con Dios. Por eso comienza así. Dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Muchas veces, hermanos, puede ser fácil comenzar a hacer el bien, sobre todo cuando nos encontramos con Cristo y Él cambia. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel que lo que ocurre con nosotros es que el Señor quita el corazón de piedra que nosotros antes teníamos y nos pone un corazón de carne. Entonces somos sensibles a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. ¿Cuántos cuando recién se convirtieron al Señor llegaban a la reunión y toda la reunión era un llanto para ustedes? A ver cuántos vivieron esa etapa, porque llegar y ver el bombo de la batería ya nos hacía llorar, ¿no? Y llegar y ver que pusieron un cerámico más en la iglesia ya nos hacía llorar, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y teníamos un corazón de piedra. Entonces cuando vino Cristo, quitó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne, sensible a las cosas de Dios, sensible a las cosas espirituales. No solamente llorábamos de gozo, sino también percibíamos cosas espirituales que antes no percibíamos. Por ejemplo, opresión en un hogar cuando somos nuevos convertidos y vamos a una casa donde no se sirve al Señor, sentimos que hay como una atmósfera densa. Solamente a mí me pasó eso, a ustedes también. Ajá. Porque estamos sensibles y decimos, wow, ¿qué está pasando acá? Hay como una nube negra, hay algo que me aplasta, que se siento lo espiritual. Y cuando estamos en ese momento de máxima sensibilidad espiritual por nuestro nuevo nacimiento, es muy fácil querer hacer el bien, hacer lo bueno. Pero el desafío es mantenernos en el tiempo, perseverar en hacer el bien. Y la Biblia nos enseña que aquellos que perseveran en hacer el bien son aquellos que van a heredar la vida eterna. En un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de tanta ingratitud, no es fácil hacer el bien todo el tiempo, porque cuando nosotros intentamos hacer el bien, nos encontramos con la ingratitud de alguien, nos encontramos con el desconformismo de otros, nos encontramos con que otro no recibe el bien que nosotros queremos hacerle, o que al bien que nosotros hacemos nos responden con mal, con injusticia. Y no es fácil mantenerse haciendo el bien. Sin embargo, es una exhortación que nos hace el Señor. Perseveremos, hermanos, en hacer el bien. Como iglesia, desde que somos iglesia, siempre hemos intentado ayudar al prójimo. Y no siempre hemos recibido gratitud o alegría. A veces hemos recibido ingratitud, pero no nos cansemos. Sigamos haciendo el bien.
Porque la Biblia dice que aquellos que perseveren en hacer el bien van a heredar vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10. Nos dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este pasaje es revelador, hermanos, porque dice que nosotros vamos a segar si no desmayamos. Nosotros vamos a cosechar si no nos cansamos de hacer el bien, si no nos detenemos. Hacer el bien para nosotros, el pueblo de Dios, tiene que ser una acción continua en nuestra vida, porque de esa manera estamos mostrando a este mundo que, a pesar de que vivimos en un mundo egoísta, en un mundo injusto, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos la simiente del Eterno dentro nuestro y nos hace ser diferentes y nos hace perseverar haciendo el bien, aún cuando del otro lado no recibamos lo mismo. Hagamos el bien. Seamos de los que sonríen. Bueno, ahora tenemos que usar barbijo, pero bájese un poquito el barbijo y sonría. Seamos de los que están dispuestos a ayudar, a tender una mano. Seamos de aquellos que están dispuestos a perdonar, a extender ese perdón que Dios nos da inmerecido, porque todos nosotros necesitamos día a día que Dios nos perdone nuestras faltas, nuestros errores. No nos encerremos, hermanos, en el odio, en la amargura. No nos cansemos de ser de los que perdonan, porque si nosotros perseveramos en hacer el bien, entonces vamos a recibir esa vida eterna que tanto anhelamos en nuestro corazón. En esta tarde el Señor nos exhorta a ser gente insistente y perseverante. ¿Cuántos quieren ser de ese tipo de personas? Insistentes en la oración, en nuestras súplicas para con Dios, perseverantes en la guerra espiritual, que no bajamos los brazos, no nos detenemos, seguimos estando atentos siempre a los dardos del maligno, perseverantes en hacer el bien, porque de esa manera vamos a mostrar que somos la sal de esta tierra y la luz del mundo. Persevere en hacer el bien, porque si usted no desmaya, si yo no desmayo, entonces un día vamos a cosechar todo lo que nosotros sembramos. Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón.